Muy buenas noches. Ante todo, las disculpas del caso por temas de conexión, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Vamos a iniciar el shiur de hoy, la Perashá Vayetze. Y cuando digo Vayetze, estoy diciendo salir para vivir. Y recordemos que después de los últimos versículos de la Torá de la semana pasada, de la Perashá, de la Parashá Toldot, en la cual Jacob se lleva la mejorá, la bendición de la primogenitura, que correspondería teóricamente a Esaf. Le jura Esaf que Jacob será asesinado, será muerto por él, y Rivka le pide que se vaya a la casa de su hermano Labán. Aquí vamos a ver dos elementos importantes: por qué el salir es para vivir y cuál es la relación entre la salida y los días de hoy en el pueblo judío y en lo individual. Deseo nada más comenzar diciendo Vayetze Jacob mi Bersheba, Vayele Harana. Y salió de Jacob de Bersheba y fue hacia Harán. Vaivjaba Makom, ויעלן שם, כי השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. Y se encontró con el lugar, y se encontró con el lugar. No dice cuál es el lugar, y pernoctó allí, pues el sol se había puesto. Tomó de las piedras del lugar y las dispuso debajo de su cabeza, y se acostó en el lugar aquel. Aquí vemos que primero dice, se encontró con el lugar, después tomó las piedras del lugar y después se acostó en el lugar. La palabra lugar, verdaderamente, la traducción en hebreo es makom, uno de los tantos nombres que recibe a Kadosh Baruj Hu, fuera del que no podemos pronunciar. Continúa, dice, Vayahalom beine Sulam Mutzav Arzav Rosho, Magia Shamaima, Vine Malachem Elohim, Olim Beyordim. Bo. Y dice, y soñó, y él soñó, y he aquí que había una escalera afirmada sobre la tierra, y su extremo, su cabezal, llegaba hasta los cielos, y aquí que los enviados de Dios, Malhei Elohim, Olim Beyordim, ascendían y descendían por ella. Veine Hashem Nitzav Alaf, Vayomer Ani Hashem Eloke Abraham, Abija, Veloke Yitzhak, Haaretz asher ata shochev alea, leja etnena ulezaareja. Y dice así, y aquí que Hashem, Akadosh Baruj Hu, estaba presente a su lado y dijo, yo soy Dios, yo soy Akadosh Baruj Hu, Dios de Abraham tu padre y de Yitzhak. Realmente el padre era Yitzhak, tendría que haber dicho Dios de Abraham y de Yitzhak tu padre, pero estamos hablando no del padre biológico, sino está hablando del padre espiritual, el fundador del monoteísmo. La tierra, la que tú estás acostado, a ti te la habré de dar y a tu descendencia. Ok, y vamos a ver un poquito más, un versículo más. Veayat Saarja Kaafar, Ahares Ufarasta Yama Bakedma, Betzafona Banegva, Benibrehu Beja, Kol Mishbejot Adama, Ubesa Erja. Y será tu descendencia cual polvo de la tierra, y irrumpirás hacia el occidente y el oriente, y hacia el norte y hacia el sur. Y serán bendecidas por tu causa todas las familias de la tierra y por la de tu descendencia. Ok. Aquí encontramos, y yo dije que salíamos para vivir, y vamos a tratar de analizar
Lo primero que es, Jacob está solo. Está solo cuando él sale y más adelante, cuando él regresa, Vaishlach, que va a ser de aquí a la otra semana, la parashá de la otra semana, también está solo. Está solo cuando sale y solo cuando regresa. Jacob es Ekef, es calcañar. Es el camino a veces un poco tuerto, no tan recto como esperamos. Y aquí viene la idea que él estaba solo al salir y solo al entrar. Y cuando el yo está en silencio. Cuando él mismo está en silencio. Entonces la perashá de esta semana describe una visión primaria potente. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento con el sulam, con la escalera? Ya la vamos a explicar. La escalera le dejo para un comentario aparte. ¿Qué pasó en ese momento que él se acostó con las piedras? También recordemos que muchas veces cuando hacemos la tefilá, antes de hacer la tefilá dice Sur Israel, es la roca de Israel. ¿Qué es la roca de Israel? Es Dios. Había una visión primaria potente. ¿De cuál? Del rezo. Jacob en soledad y lejos de su casa. Se acuesta a la noche a dormir usando solo unas piedras como almohada y sueña con una escalera con mensajeros que ascienden y descienden. Este es el encuentro inicial con la casa de Dios, que algún día se convertirá en la sinagoga. Dicen que el lugar donde soñó él era el monte Moria, el mismo lugar donde Abraham llevó a su hijo, al padre Jacob, a un pseudo sacrificio. Es el primer sueño con las puertas del cielo, Sha'ara Shamayim, que permitirá el acceso a Dios que está en las alturas y que nos informa que finalmente Dios está verdaderamente en este lugar. Existe, sin embargo, un matiz en el texto que se pierde en la traducción y que los sabios hasídicos, los rebes, el movimiento hasídico, se tomaron el trabajo de recordarnos. Los verbos en hebreo llevan en sus declinaciones una indicación del sujeto. La palabra yadati significa yo sabía y lo yadati, yo no sabía. Sin embargo, cuando Jacob despierta de su sueño, dice, ¿qué dice él cuando se despierta en sueño? Y he aquí, dice, después dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, en verdad Dios está presente en este lugar, mas yo no lo sabía. Lo yadati. Dice, con seguridad, Akadosh Baruj Hu está en este lugar. Ve Anoji lo yadati. Anoji significa yo, que está en la frase, que en esta frase está de más. La traducción sería literal sería y yo no sabía. ¿A qué se debe debe ese doble yo? La traducción dice Anoji lo yadati. Tendría que decir y yo no sabía. Llegaríamos a una redundancia gramatical. ¿Por qué la traducción literal marca dos veces el yo, dos veces la primera persona? Al respecto de esto, el rabino Pinjas Orovich, autor del libro Panim Yafot, elabora una magnífica respuesta. Como sabemos, se pregunta, ¿qué Dios está en este lugar? Por Anojilo Yadati, no conociendo el yo. Conocemos a Dios cuando nos olvidamos el ser. Sentimos el tú de la divina presencia cuando salimos del yo del egocentrismo. Solamente cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, cuando estar abiertos al mundo y al Creador. En esta introspección está la respuesta a alguna de las grandes preguntas de la plegaria. ¿Hace alguna diferencia? ¿Realmente hace cambiar a Dios? Con certeza Dios no cambia. Además de lo cual no contradiría el rezo, el principio más fundamental de la fe,
que es que estamos llamados a hacer lo que es la voluntad del Creador y no pedir que Dios haga lo que desea nuestra voluntad. ¿Qué es lo que ocurre cuando rezamos? El rezo, entonces, aquí hay una pregunta. ¿No contraería el rezo, la oración, el principio más fundamental de la fe? Es que estamos llamados a hacer lo que es la voluntad de Dios y no pedir que Dios haga lo que desea nuestra voluntad. En el rezo, nosotros pedimos que Dios responda a nuestra voluntad. Pero si toda la idea de la esencia de la fe, de la emuná, es hacer la voluntad de Dios, parecería que hay una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando cada uno de nosotros rezamos? El rezo tiene dos dimensiones, una misteriosa, una mística, y la otra no. Simplemente hay demasiados casos de rezos respondidos para que podamos negar que modifica nuestro destino. ¿Hace diferencia? Sí. Escuché alguna vez la siguiente historia. Un hombre en un campo de concentración nazi no tuvo más voluntad de vivir. En un campo en la época de la Segunda Guerra Mundial, ya que ayer recordábamos la noche de los cristales. No está de más extender un poquito más este relato. Y en esas circunstancias, perder la voluntad de vivir es equivalente a morir. En esas circunstancias, en los campos de concentración, perder la voluntad, dejar de tener voluntad de vivir, era inmediatamente pasar al otro lado, a la muerte. Esa noche volcó su corazón en una plegaria y al día siguiente fue trasladado a la cocina del campo. A escondidas de los guardias pudo acceder a algunas cáscaras de papa, algunas otras verduras, que fueron los que lo mantuvieron con vida. Pero no solamente a él, sino a algunos que los rodeaban en la barraca. Esta historia me la relató su hijo. Quizás cada uno de nosotros tiene una historia parecida. En tiempos de crisis, clamamos desde la profundidad de nuestras almas. Shira Mahamalot, mi mamakim keratija Hashem. Eso es lo que decimos en el Salmo 130, cuando estamos entre los días, justamente para los que decimos Selijot, lo decíamos todas las noches Selijot. Pero para el mundo, en general, para las plegarias, tanto Ashkenazim como Sefaradim, desde el primer día de Rosh Hashanah hasta el 10º día del mes de Tishrei, que era Yom Kippur, teníamos oportunidad antes de entrar ya a la tefilá con Amidá, con Barejú, de que se abre la Arona Kodesh y desde las profundidades clamo a Kadosh Barejú diciendo Shira Malot mi mamakim keratija Hashem. Quizás en tiempo de crisis, como dije, clamamos desde la profundidad de nuestras almas y algo sucede. A veces solo nos damos cuenta más tarde, cuando las rememoramos. El rezo hace diferencia en el mundo. Pero ¿cómo? Eso es un misterio. Es decir, es verdad que hace diferencia, pero ¿cómo son esa energía del rezo que consigue hacer la diferencia? Hay, sin embargo, otra dimensión que no es misteriosa. Más que cambiar al mundo, el rezo nos cambia a nosotros. Más que la tfilá consigue, más que la oración consigue cambiar al mundo, la tefilá, la oración, el rezo, produce un cambio en nosotros mismos. El verbo en hebreo, que ya varias veces expliqué, para la palabra rezar, es leitpaler, es reflexivo, implicando una acción hecha a uno mismo. Literalmente, significa juzgarse a uno mismo. Yo diría algo más todavía más fuerte que a juzgarse a uno mismo, a evaluarse uno mismo, autoevaluarse, llevar a un momento de la internalización donde tengo que sincerizarme y ser consciente, porque cuando siempre pasamos a culpar a otro, pasamos al papel de víctimas, que muchos les gustan, cuando el mejor papel que tenemos que hacer nosotros es de protagonistas. Ser protagonistas de nuestras vidas, ser protagonistas de nuestra familia, ser protagonistas de nuestra comunidad.
protagonistas y no pasar siendo lástima. Ah, este me persigue porque no le gusta mi cara, este me persigue porque no le gusta mi cabello, este me persigue porque no le gusta mi forma de caminar. Siempre tenemos algo que justifique por qué nos suceden las cosas. ¿Seremos conscientes de esto? Yo creo que no. Lo tenemos tan enraizados, tan internalizados, que no nos damos cuenta. Solamente cuando sucede algún efecto muy marcante que me crea un shock. Significa escaparse de la prisión, así dice el Itpalel, del ser, escaparse de la prisión que nosotros tenemos y ver el mundo, incluyéndonos a nosotros, desde afuera. El rezo es el acto en que la implacable primera persona del singular, yo, queda en silencio por un momento y tomamos conciencia de que no somos el centro del universo. La realidad está afuera, es un momento de transformación. Si tan solo pudiéramos evitar la pregunta, ¿cómo me afecta esto?, podríamos percibir que estamos rodeados de milagros. Hay una complejidad hermosa, casi infinita, en el mundo de la naturaleza. Está la palabra divina, el mayor legado de los judíos, la biblioteca de libros que llamamos Biblia, y está el drama sin par, extendido a lo largo de los 40 siglos de tragedias y triunfos que han afectado al pueblo judío. Representa respectivamente las tres dimensiones de nuestro conocimiento de Dios: la creación, Dios en la naturaleza; la revelación, Dios en el texto sagrado; y la redención, Dios en la historia. A veces es necesaria una gran crisis para hacernos entender cuán egocéntricos hemos sido. La única pregunta suficientemente fuerte como para atribuir un significado a la existencia no es ¿qué es lo que necesito de mi vida, de la vida?, sino ¿qué necesita la vida de mí? Es decir, dejar de ser víctimas para ser protagonistas. Esa es la pregunta que escuchamos cuando rezamos de verdad. Más que un acto de hablar, el rezo es el acto de escuchar lo que Dios desea que nosotros escuchemos aquí y ahora. Lo que descubrimos si logramos crear ese silencio del alma, es que no estamos solos. Estamos aquí porque alguien, uno con letra mayúscula, lo quiso. Y Él nos ha asignado una tarea que solo nosotros podemos hacer. Y emergemos fortalecidos y transformados. Más que cambiar a Dios, más que cambiar a Dios, el rezo nos cambia a nosotros. Más que llegar a Dios para que cambie una decisión, el rezo llega a nosotros para cambiar de rumbo en el cual fuimos guiados. Nos permite ver, sentir y saber que Dios está en este lugar. A Macón, como arribamos a esa percepción, yendo más allá de las primeras personas del singular, para que por un momento podamos, como Jacob Avinu, decir, no conozco el yo. En el silencio del yo encontramos el tú de Dios. Eso es la primera parte. Pues no quiero que nos quedemos con un tema que es muy interesante. Es el sulam, la escalera. Seguramente cuando termine el shiur, todos van a hablar. De la escalera tenemos pinturas de Chagall y tenemos pinturas de renacentistas. La escalera de Jacob, el sueño de escalera de Jacob, ha llevado a cientos de interpretaciones. Creo que cada generación ha hecho una interpretación subjetiva de cómo se ve esa generación frente a este evento. Y veamos una serie de comentarios. El tema es, y dice así: y él soñó, y he aquí que había una escalera afirmada sobre la tierra, y su cabezal, su extremo, llegaba hasta los cielos, y aquí que los enviados de Elohim ascendían y descendían por ello. Aquí una pregunta. Si son enviados de Elohim, si son enviados de Akadosh Baruj Hu, los mensajeros, ¿dónde están las criaturas de Dios? Hashem Tsebaot, el ejército de Dios, ¿dónde están? En el Mashamay. Entonces, teóricamente, tendríamos que ver que los mensajeros desciendan. ¿Por qué están subiendo? Ya vamos a entender eso también.
Y por otra parte, hay un punto más importante en este tema de la escalera. Es que lo que nos enseña es que la vida, primero tenemos que afirmar las cosas correctamente sobre la tierra, puedes ascendernos. Eso de que viene una persona y hace una promesa y a partir de ahora voy a comer Shabbat, voy a hacer Sukkot, voy a hacer Tefila, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero no lo está haciendo porque él está convencido, está internacionado. Porque a alguien le llenó la cabeza y le hizo creer que con eso va a ser lo suyo. No le enseñó. No le enseñó. Mirá, me acuerdo cuando yo era pequeño, íbamos al Bet Sefer, una escuela religiosa. A veces venían chicos, niños que no eran de casas religiosas. Entonces el rabino y los rabinos que habían ahí, que todos venían muchos de ellos venían de Israel, con formación universitaria, tenían una idea, un pensamiento muy cierto. Aquí puede ser que estos niños cumplan todo, pero cuando lleguen a su casa y vean otra realidad, van a abandonar lo que aprendieron en el colegio, entonces vamos a perder. Lo que tenemos que hacer es algo paulatino, que el niño se sienta tan feliz que contagie a sus padres y que ellos puedan venir. Esa es la verdadera Sulam, porque cuando el padre venía y el hijo venía, había un peldaño que se ascendía. Esta visión de la escalera, como ya lo dije, ha sido objeto de innumerables interpretaciones a través de las generaciones de los mefarshim, de los comentaristas de la Torah. A intérpretes, por supuesto, de los mismos mefarshim. Parecería que cada generación la entiende y la interpreta vista desde un propio de su propio peldaño. Parecería que cada generación la entiende a esa escalera y la interpreta vista desde su propio peldaño, es decir, una visión subjetiva. Y parecería también que cada generación agrega su propio peldaño, cuyo número se ha dicho, no figura natural. ¿Cuántos escalones tenía la escalera? Nadie sabe. Yo vengo y digo 1000, está bien, 1000 está bien. Puedo decir 100, puedo decir 200, nadie sabe. ¿Habrá información? Puede ser, en algún midrash puede ser que haya. Puede ser. O puede ser que no sea relevante saber la cantidad de peldaños. ¿Qué cambia si la escalera de 500 peldaños o 500 escalones o que sea 200? Si toda la idea es una metáfora para que nosotros aprendamos que tenemos que ascender. Y por supuesto, vamos a ver qué pasa con esos malajim. Y veremos que para Rashi, esta escalera es el límite entre la tierra de Israel y el resto del mundo. Y por lo tanto, los emisarios de Dios, asignados para custodiar a Jacob, en la tierra de promisión ascienden por la escalera y serán revelados para acompañar a Jacob durante su exilio de 20 años en la tierra en tierras extrañas, en la tierra de Israel. Según Ibn Ezra, otro gran comentarista de la Torá, esta escalera demuestra que los eventos que suceden en la tierra dependen de la decisión de Dios, de las alturas. Y es como si fuera que esta escalera está entre ambos mundos y los emisarios de Dios transitan a través de ella en ambos sentidos para cumplir con el mandato divino. Recordemos, uno de los más lindos salmos que tiene, desde mi punto de vista, cada uno tiene su salmo, uno de los más lindos salmos que por lo menos creo que se puede leer y que se lee prácticamente siempre, inclusive hay una costumbre marroquí, que después que decimos Iula razón imbrefible, maneja donde Suripe Gualí, en la Midá decimos Shira Malot antes de Lokai Netzor Leshonim. Pero aquí podemos leerlo. Shir las Malot, el cántico de los grados, Esaenai el Arin, me hay abuesri. Alzo mis ojos hacia las montañas y digo, ¿de dónde vendrá la ayuda? Estrime ima, o sea, estrime ima Shem, o se llamen bares. La ayuda va a venir de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Es impresionante este salmo. Este salmo es un salmo lindo porque siempre encontramos la diferencia. Parecería que ese salmo fue creado para esa Sulam.
Entonces, según Ibn Ezra, repito, esta escala demuestra que los dos eventos que suceden en la tierra dependen de la adhesión de Dios, de las alturas, es como si fuera que esta escalera está entre ambos mundos, y los emisarios de Dios transitan a través de ella en ambos sentidos para cumplir con el mandato divino. Sabemos que después Jacob va a tener Malachim, que los va a enviar al encuentro de su hermano. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, o Nachmanis, perdón, sugiere que en nombre de Rabbi Eliezer, el Grande, que esta visión es similar a la visión de Ben Abetarim, entre los trozos, la visión que Dios le hiciera ver a Abraham, demostrando el dominio de los 4 reinos, su ascenso y su caída, los 4 reinos que Israel se tuvo que enfrentar a lo largo de la historia. Los Malajé Elohim, si los enviados de Dios, los mensajeros de Dios, en este caso estarían representando los poderes de las naciones en un movimiento de sube y baja. Termina Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, diciendo que también el emisario que representaba el poder de Esaf, Edom, es visto por Jacob cayendo por esta escalera. Por otra parte, el comentarista Itzhak Arama, en su libro Askedat Itzhak, ofrece una interpretación tardía en la historia y que tal vez proyecta el pensamiento de su propia generación. Él sugiere que los malachim representan el saber en todas sus facetas, que incluye el conocimiento de Hashem Itbaraj, Dios, y que la persona debe elevarse a través de sus conocimientos científicos y espirituales hasta llegar a Dios. Y una vez en lo alto del pensamiento y del conocimiento se podrá avisar la profundidad de la existencia y descender hacia la misma con una comprensión total de esta. Por lo tanto, ya entendemos que la escalera era algo primordial en la vida de Jacob. Él tenía que entender que esos malachim que subían, esos que hacían Olim y Ordim, Olim y Ordim, es decir, que ascendían y descendían, no son más que nuestras tefilot. La tefilá que nosotros hacemos asciende. La respuesta del Boré Olam desciende. Ese es el evento. No son malajim los que están subiendo. Son las oraciones, el poder del rezo, el estar yo. ¿Quién estuvo también sola para pedirle a Boré Olam abriendo su corazón? Haná. Cuando ella está sola en Shiloh y ella se acerca al Mizbeach, al Mishkan, y ella abre su corazón y le pide al Boré Olam que la recuerde para bien dándole hijos. Es decir, que la soledad para rezar y orar no es mala. Inclusive hay personas que a veces están en el Beit Knesset, se van a un rincón a orar, porque necesitan la concentración, necesitan encontrar el verdadero yo. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Entonces, vamos al final de todo esto. Y con esto vamos a dar un cierre. Hablamos de la salida del yo para salir, la forma de entender lo que me iba a proteger para mi salida, para mi camino, era la tefilá, la escalera como núcleo del primer sueño que Jacob tiene, porque su hijo Yosef soñador hereda de su padre Jacob. Y finalmente ahora, desde las profundidades. ¿Qué fue lo que agregó Jacob a la experiencia judía entonces? Vimos que él sale huyendo, 2 veces engaña al hermano, por lo que el hermano dice, da a entender. La primera fue cuando tenía 15 años y estaba preparando Jacob su plato de lentejas. Y Jacob y Esab viene del campo, sediento, hambriento, y le dice, quiero comer de ese guiso. Jacob le dijo, no hay problema, dame tu mejorada, dame tu primogenitura. Y Esab le dice, toma, para eso no me sirve para nada. Se da cuenta que sirve
cuando está frente al padre. ¿Qué sucedía en ese momento? Que Jacob estaba cocinando lentejas. Había fallecido Abraham Avinu. Entonces después le puedo hacer el cálculo en algún momento. Entonces Abraham Avinu falleció y cuando las personas regresan de un entierro, lo aleno, que no suceda nunca, el primer plato de comida que se le tiene que dar, entre otras cosas, puede ser lentejas. ¿Qué es lo que encontramos en él que no tuvieran en igual medida Abraham e Isaac? Porque es su nombre Jacob y luego más adelante Israel, el que adoptamos como identidad. ¿Cómo es que todos sus hijos permanecieron en la fe? ¿Hay algo de él en nuestro ADN espiritual? Son muchas las respuestas de todo esto, de todo esto. Exploraremos aquí. Y después la próxima semana, ciertas preguntas que estamos haciendo, las respuestas. Jacob fue el hombre cuyos encuentros espirituales más profundos se le presentaron cuando estaba de viaje, solo y asustado en medio de la noche y huyendo de un peligro, a otro. En la perashá de esta semana lo vemos escapar de Esaf para encontrarse con Labán, es lo que estamos viendo hasta ahora. El hombre que le causaría una gran aflicción, es decir, Esaf le causó una aflicción, él le roba la Bejorá y se va a la casa de Labán, pero Labán también le causó una aflicción. Pero ¿cómo sale ahí? Bueno, vamos a ver que ya vamos a ver la próxima semana. En la perashá de la semana entrante, lo veremos subir en el sentido contrario de Labán a Esaf, cuando encuentro que lo llenará de gran temor. Estaba muy asustado y desconsolado. Jacob era hombre de fe, solitario y por excelencia. Pero fue precisamente en estos momentos de máximo temor en los que tuvo experiencias espirituales sin paralelos con las vidas de Abraham e Isaac. Isaac y Abraham no pasaron por la experiencia que pasó Jacob. Y aún, aún todavía con la de Moshe. Y hay una parte muy interesante que nosotros sabemos por la Torá que Moshe fue el único que habló con Dios panim al panim. Pero vamos a ver la próxima semana en Perashat Beishlach que él, Jacob llama a un lugar Penuel. ¿Por qué? Porque vi a Dios panim al panim. Pero no estamos diciendo que el único que vio a panim en panim fue Moshe Rabbenu. ¿Cómo dice que Jacob también lo vio? Y ahí vamos a entender la profundidad de la oración de Jacob en cada momento de dificultad. ¿Qué es lo que verdaderamente hacen? Señores, cuando muchas personas que tienen posibilidades no rezan en compañía de otros. Si yo recé una hora completa y recé Korbanot, y recé Tefilot, y hice aquí, y después Teilim, y después estudié 2 horas por la Torah, Kol Hakavod. Pero ¿por qué no hiciste eso con 9 personas más para agregarle el amén, para agregar una parada de Torah en conjunto? ¿Por qué no lo hiciste? No, pero yo lo que pasa es que solo me concentro mejor, Kol Hakavod, todo me parece genial. ¿Y los demás? ¿Y los demás no cuentan? En la perashá de la semana entrante, lo veremos huir en sentido contrario. En esta semana va huye de Esaf para ir a lo de Labán. La semana próxima vamos a ver que va de Labán a Esaf. Esto me hace acordar muy tristemente cuando en el año 2005, disculpe, voy a hacer una verajá, por Uja de Nojoram, Shapón y Baró, Israel unilateralmente entregó las tierras de Gaza. No vamos a hablar de política. Cuentan que meses después, un escritor judío, Amos Oz, de una tendencia progresista, para decir un nombre más moderno, más frágil, uno de los grandes poetas del Israel moderno, cuyo padre venía escapó de Europa, más exactamente de Alemania, creo, si no me equivoco, y llegó a la tierra de Israel.
contaba a Amos Oz que cuando entró a la franja de Gaza, ahora en el 2005, ya está fallecido Amos Oz, pero contaba cuando estaba vivo, había carteles que decían, fueran los judíos de Palestina. Pero contaba el padre para Amos Oz que cuando estaba en Europa decía, fuera los judíos de Europa, váyanse a Palestina. Entonces, ¿qué dijo Amos Oz? No nos quieren allá ni nos quieren aquí. En definitiva, en la primera es Jacob, Israel, huye de Esav, que lo quiere matar, Argu Otó, y después para llegar a casa de Labán, y después huye de Labán, que también lo quiere matar, uno físicamente, el otro espiritualmente. Vemos que el faraón, en la Gadá de Pesach, decimos que dice la Gadá de Pesach, que Labán fue peor que el faraón, porque el faraón quería matar a los niños, solamente a los niños, no que el faraón era un tzadik, era al contrario, era un asesino. Pero Labán quería destruir la existencia del pueblo de Israel. ¿En dónde? En nuestra espiritualidad. Señores y señoras, caballeros, damas, alumnos, queridos talmidim, la fuerza de Am Israel está en la tefilá, está en la lectura de Teilim, está en el estudio de Torah, sin perder la visión de todo lo que tenemos en el mundo de hoy en día. Podemos ser médicos, podemos ser ingenieros, podemos ser amas de casa, podemos ser programadores, podemos ser todo lo que el mundo requiere, pero dediquemos parte de nuestro día a esa comunicación con el Boré Olam. No desperdiciemos la oportunidad que nos brinda día a día para orar. Entonces, la semana próxima vamos a ver él huyendo de Labán a Esaf. Encuentro que lo llenará de gran temor. Estaba muy asustado y desconsolado. Jacob era un hombre de fe, solitario por excelencia. Y aquí es lo que recomiendo, búsquenlo en PDF. Está en PDF del rabino Yosef Soloveitchik, el rabino doctor Yosef Soloveitchik, fundador de la Yeshiva University, La soledad del hombre de fe. Léanlo. Y a la persona de fe, como muchos de los que estamos aquí, como el Rob de nosotros, como todos los que estamos aquí, que son personas de fe, personas que cumplimos mitzvot, que tenemos midot, en algún momento la soledad espiritual nos invade, y ahí es donde más tenemos que hacer un esfuerzo para no caer en la depresión espiritual. Pero fue precisamente en esos momentos de máximo temor en los que tuvo experiencias espirituales sin paralelo con las vidas de Abraham y Isaac, aún con la de Moshe. En la perashá de esta semana, Jacob tiene la visión de una escalera que se proyecta desde la tierra hasta el cielo. Esto lo vimos ahora, pero vamos a verlo un poquito más abierto. Después de ver lo primero, el yo, después de ver la idea del sulam, lo significa, ahora vamos a ver la relación que podemos encontrar. Es una escalera que se proyecta desde la tierra hacia el cielo. Y los ángeles que suben, o los mensajeros de Dios que suben y que bajan. Al final de la cual declara, ciertamente Akadosh Baruj Hu estaba en este lugar, y yo no lo sabía. Es un libro escrito, también se titula un libro llamado de Lawrence Kushner, en el cual dice, Dios estaba en este lugar y yo no sabía, y él habla sobre las experiencias de la verdadera tefilá y imbuirse en la tefilá. Qué temible es este sitio. No es ni más ni menos que la casa de Dios y está en la puerta de entrada del cielo. Era ahí donde más adelante iba a estar el monte Moriah, es decir, Sha'ar HaShamayim, las puertas del cielo. Esto estamos en Bereshit, capítulo 28, versículo 16 al 17. La semana siguiente, entre la huida de Labán y su inminente encuentro con Esaf, lucha con un desconocido, descrito alternativamente con un nombre, un mensajero o el mismo Boré Olam. Y recibe un nuevo nombre, Israel. Y él dice, llamo a este lugar del encuentro Peniel, ya que he visto a Dios cara a cara, y aún así he salvado mi alma. Señores, aquí está la respuesta a lo que anoté. Llamé ese lugar Peniel. Bereshit, Génesis 32, versículo 31. Muy bien, sigamos adelante. Este no fue un momento menor para la historia de la fe. Normalmente se supone que los grandes encuentros espirituales
se produce en el desierto, en un páramo, en la cima de una montaña, en un ashram, puede ser un monasterio indio, en un lugar de retiro donde el alma está en paz, el cuerpo está relajado y la mente está alerta. Pero ese no es el caso de Jacob, ni es el único ni el principal tipo de encuentro judío. Sabemos lo que significa enfrentarse con el Boré Olam, estar atemorizado y estremecido. En una buena parte de la historia judía, felizmente no en toda, pero sí en una gran medida, nuestros ancestros encontraron a Kadosh Baruj Hu en las noches más temibles y oscuras, en los lugares más peligrosos y más dificultades presentaba. No es casual que el rabino, como dije yo recién, Yosef Soloveitchik, intituló a su ensayo más famoso, a su libro más famoso, La soledad del hombre de fe, o que el pensador Adine Steinzer, que también falleció el año pasado, haya llamado uno de sus libros sobre el judaísmo La lucha del espíritu. Es decir, siempre fue motivo de análisis esta situación de Jacob y cómo reflejaba en nuestra personalidad, en nuestro ADN, en nuestra vida. Algunas veces ocurre que cuando más solos nos sentimos es cuando más descubrimos que no estamos solos. Podemos encontrar el Boré Olam ante el miedo o a la sensación de fracaso. A mí me pasó en momentos en que me sentí más inapropiado, sobrepasado, abandonado, menospreciado por otros, descartado y desdeñado. Fue entonces que sentí la mano de Akadosh Baruj Hu que se extendía para salvarme. De la misma forma que lo hizo un desconocido en un viaje durante una travesía en la cual intervino para que no me suceda nada extraño. Ese es el regalo de Jacob e Israel, el hombre que encontró a Kadosh Baruj Hu en medio de la oscuridad. Jacob fue el primero, pero no el último. Recordemos las terribles palabras de Moshe en su momento de crisis. Si esto es lo que me vas a seguir a mí, te pido por favor que me mates ahora. Si aún no he hallado favor en tus ojos, sálvame de este martirio. Y ahí fue cuando Hashem permitió a Moshe ver el efecto que tuvo su espíritu sobre los 70 ancianos. Uno de los pocos casos en que se permitió a un líder espiritual ver en vida la influencia que tuvo sobre otros. Así dice nuestro Midrash Rabbah. Fue cuando Eliyahu Anabí estaba extenuado y a punto de desear su muerte que Dios le vio la gran revelación del monte Oref. El remolino, el fuego, el terremoto y la suave y pequeña voz. Encontramos eso en el libro de Reyes 1, Melahim 1, capítulo 19. Hubo un tiempo en que Irmiau, Jeremías, estaba tan deprimido que dijo: maldito sea el día en que nací, que no sea bendecido el día que ¿sí? El día que mi madre me vio nacer. ¿Por qué he salido del vientre para ver fatiga, pena y que mis días terminen en vergüenza? Así dice el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 14 al 18. Fue después de este episodio que anunció a sus profecías más gloriosas y llenas de esperanza sobre el retorno de Israel del exilio, del amor del eterno de Dios hacia su pueblo, del regreso de sus hijos a las fronteras y que la nación vivirá tanto como el sol, la luna y las estrellas. Así encontramos lo que dice Irmiao capítulo 31 o Jeremías. Quizás nadie transmitió de manera más movilizadora esta condición que el rey David en uno de sus salmos más intensos. En efecto, en el Salmo 69, él habla como si estuviese ahogándose. Sálvame, oh Dios, pues las aguas me han llegado hasta el cuello. Me hundo en las profundidades fangosas, donde no es posible hacer pie. Salmo 69, versículo 2 al 3. Finalmente, para terminar, también está la famosa frase común a judíos y no judíos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es en el Salmo 22. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? O la otra igualmente conocida
Desde las profundidades te clamo a ti, oh Akadosh Baruj Hu. Salmo 130, versículo 1. Shira Malot, mi mamá Kim Keratija Hashem. Esta es la herencia de Jacob, que descubrió que se puede encontrar a Dios no solo cuando se está pastando ovejas tranquilamente, o se está jugando al video game, o estamos disfrutando de un verano en la playa, o estamos comprando en el multiplaza, o acompañando a otros en el rezo de la sinagoga, sino también en momentos de peligro, lejos del hogar, con riesgos por delante y temor detrás. En esos momentos, en el momento de soledad, en el momento donde la audición activa, la audición activa, para valga la redundancia, aumenta su sensorial y me permite activar a través de la audición todos mis sentidos, para escuchar no solamente, y eso es una alajá, cuando se hace la midá, todo el mundo se hace la midá en silencio. Señores, están equivocados. Tienen que balbucear de tal forma que ustedes escuchen lo que sale de sus bocas. Yo no tengo que escuchar al vecino, tengo que escucharlo yo, porque es la única forma que estoy verbalizando aquello que le pido al Boré Olam que se haga realidad. Sino también en momentos de peligro, lejos del hogar, con riesgo por delante y temor detrás. Estos dos encuentros, en esta perashá y en la perashá de la próxima semana, Vayetze y Vaishlach, también nos proporcionan metáforas contundentes acerca de la vida espiritual. Algunas veces la vivimos como ascendiendo una escalera, un peldaño a la vez, cada día, cada semana, cada mes o cada año. A medida que estudiamos y comprendemos más, nos vamos acercando, nos vamos aproximando al Shammai, al cielo. Mientras aprendemos a superar el combate, elevarnos sobre nuestras emociones y comenzar a percibir la complejidad de la condición humana, esa es la fe. Esa es la fe que la denominamos Sulam, escalera. Es decir, ascender con nuestras emociones, ascender con nuestros sentimientos, comenzar a percibir la complejidad de la condición humana, no perder la emuná ni el bitajón, y saber que a través de nuestra unión con el Boré Olam encontraremos la salida muchas veces a los laberintos que hemos creado. También está la fe como lucha donde lidiamos con nuestras dudas y excitaciones, sobre todo con el temor llamado el síndrome del impostor, de que no somos tan grandes como piensan otros o como Dios quiere que seamos. De ese tipo de experiencia podemos como Jacob, salir rengueando, como va a suceder la próxima perashá. Pero es precisamente en estas pruebas que podemos también descubrir que hemos estado luchando con un mensajero que nos revela una fuerza que no creíamos tener. Los grandes músicos tienen la capacidad de captar el dolor y transformarlo en belleza. La experiencia espiritual es ligeramente distinta a la estética. Lo que cuenta es la espiritualidad, es la verdadera existencialidad de cómo mi ser casi infinitesimal se encuentra con el otro infinito, y así descubrir mi lugar en la totalidad de las cosas. Y una fuerza que no es la mía me atraviesa, salvándome de las aguas turbulentas, de las tormentas del alma. Los tormentos del alma. Este es el regalo de Jacob. Es la idea cambiante de la vida, que de las profundidades podemos llegar a las alturas. Desde el momento, por eso la Torah marca el Sulam puesto, afirmado en la tierra. Cuando la persona tiene los pies colocados en la tierra y sabe el objetivo en el cielo, que es la tefilá, es la unión, es el crecimiento espiritual, en el medio se construyen las realizaciones, se construyen y se hacen efectiva los objetivos que hemos trazado, los sueños que hemos, de alguna forma, valga la redundancia, soñados, las realizaciones que aspiramos. Las crisis más profundas de nuestras vidas pueden llegar a ser los momentos donde podemos arribar a las verdades más profundas y adquirir nuestra mayor fortaleza. De las crisis salimos victoriosos cuando tenemos seguridad. De las crisis y de los momentos dificultosos
Salimos victoriosos cuando tenemos objetivos claros. De la salida de las crisis salimos cuando estamos más incorporados con el temor a Dios que con el temor a pensar. De las crisis salimos cuando reconocemos nuestros errores, pedimos perdón y queremos decidir cambiar. Porque si no cambiamos, si no trazamos nuestros verdaderos objetivos, seguiremos viviendo en el molino, en el terremoto, en el remolino, perdón, no en el molino, en el remolino del mar de la vida, en los temblores y terremotos de los senderos en los cuales transitamos. Buenas noches, gracias y abierto a preguntas. Una vez más, espero que hayan comprendido la profundidad de esta perashá en 3 estados. El estado del yo, en la individualidad, en la fortaleza de lo que significa la escalera para cada generación y, en definitiva, en las profundidades cuando dejamos el egocentrismo, dejamos la altanería, la soberbia y nos conducimos para llegar y llevar a objetivos claros. Los mensajeros que suben son nuestras oraciones. Los mensajeros que responden son las respuestas del Boreolam. Una vez más, buenas noches. Y ahora sí, dejo abierto para ustedes para las preguntas. Gracias.